¿Qué tal? El día de hoy vamos a estar haciendo lo que es la construcción de un fixture, en esta ocasión en NX. Vamos a estar siguiendo lo que es un modelo ya creado, vamos a replicarlo, les voy a mostrar cuál es este fixture en cuestión y posterior a esto, con unas piezas que ya se nos fueron proporcionadas, vamos a lo que es cargarlo y montarlo para que veamos nosotros cómo es, ya que gracias a este tipo de montajes es como nosotros lo vamos a poder pasar a la cama de la CMM para poder empezar a hacer las palpaciones. Posterior ya les voy a mostrar un video de cómo es lo que se hace para programar la CMM, pero en cuestión solamente estaremos haciendo esto. Para empezar vamos a abrir un ensamble y le vamos a poner fixture. Perfecto, lo vamos a guardar y vamos a dejar acá, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser darle OK. Luego lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente: desde otra carpeta vamos nosotros a irnos hasta acá y enseguida les muestro cuáles son las piezas que vamos a importar. Listo, ahora vamos a tratar de añadir lo que es esta pieza en el ensamble. Vamos a seleccionar la parte y vamos a abrirla. Nosotros debemos de estar acá. Ahora lo que queremos hacer es colocar una baseplate, que es la de 18 por 18 me parece. Y esta baseplate es la que vamos a colocar acá precisamente. Vamos a darle en OK. Ahora vamos a darle a mover componente. Vamos a colocar su ubicación en 000 y le damos en OK, ¿de acuerdo? Entonces una vez que le hayamos dado en OK, lo que vamos a hacer va a ser fijar la pieza, ya que esta pieza no se va a poder mover, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo les comentaba acerca de lo que tenemos que recrear es la siguiente. Ya la tengo acá guardada. Le vamos a dar en Open, porque realmente esta es nuestra base guía. Entonces es lo que ocupamos nosotros para saber si realmente la pieza está bien o no. Esta pieza ya fue proporcionada anteriormente, entonces simplemente es para revisar lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es esto, y pues recordando que yo les estoy mostrando el proceso para hacer la pieza de manera correcta y el fixture. Ok, tenemos lo que es la baseplate, tenemos estas agarraderas, que sería el S50220, el AS320, también tenemos el RCS20 y las puntitas. También tenemos este de aquí, que es el que nos va a ayudar a sujetar la pieza de manera correcta y el cual nos va a facilitar las cosas. Entonces vamos a empezar a importar todas las piezas que ocupamos. Vemos que ocupamos 3 de estas, que serían las AS320, y aquí aparecen realmente cuáles son las que ocupamos: RCS23, AS320 igual 3, S50223, ocupamos una S50120 y una CT20 27520, ¿vale? Entonces vamos a importar las piezas. Yo solamente voy a importar una para después enseñarles cómo es que ya importo las demás. En Assemble le vamos a dar en abrir y aquí vamos a ver. De acuerdo, en este caso estas son las que necesitamos: AS320, OK, y ya la tenemos en la parte de acá, de acuerdo. Le vamos a dar en OK, y para que no se nos haga tan complicado vamos a darle en control copy, nos colocamos dentro de lo que es el ensamble y le vamos a dar si se puede, control V. Vamos a ver si nos dejó colocar la pieza de manera correcta. Efectivamente nos la duplicó, ¿lo ven? Entonces le vamos a dar en OK, nos vamos a colocar acá y nuevamente vamos a colocar otra pieza. Simplemente para facilitar lo que sería la construcción del ensamble. Entonces permítanme pasar lo que son todas las piezas acá y vamos a empezar a construir el ensamble del fixture. Listo, en este caso ya podemos ver que ya añadimos todas las piezas. Recordando que este es nuestro ejemplo guía. Con este ejemplo nosotros vamos a poder poner lo que son las relaciones. Lo podemos ver desde una vista superior. Esta vista superior nos ayuda
para saber cómo es que lo tenemos que hacer. Aquí tenemos todas las piezas en desorden y pues vamos a comenzar a lo que es la copia de las piezas para lo que es el ensamble. Para empezar vamos a crear joints que sean de toque, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un toque que sea la mesa, ¿de acuerdo? Ya las tenemos aquí y le vamos a dar en aplicar porque esto lo vamos a aplicar varias veces, ¿de acuerdo? Tenemos dos, volvemos a aplicar y tenemos por último una tercera. Estas tres no están estrictamente puestas en el piso, ya que si le damos en mover componente vamos a poder darnos cuenta que se mueven con respecto a lo que es la mesa, ¿de acuerdo? Entonces podemos verlo, podemos aplicarlo y que están más o menos a la altura de la mesa, bueno, de la base plate, pero no llegan a tocar como tal en algunas partes la base plate, porque eso lo vamos a poner pero con ejes, ¿ok? Entonces nos vamos a ir acá en el ensamble y realmente podemos ocupar cualquier partecita, podemos hacerlo en la parte de arriba, en la parte de medio, pero para este punto en específico nos vamos a centrar en casi replicar lo que es esta pieza. Entonces vamos a colocar la primera AS320 cualquiera de nuestros ejes. Para esto le vamos a volver a dar en touch y vamos a seleccionar el eje que encontremos aquí. Vamos a dar en centerline. De acuerdo a esta centerline la vamos a poner aquí mismo. En esta misma. Y como podemos ver ya nos la está moviendo, ¿ok? Le vamos a dar en aplicar, en cancelar y vamos a tratar de mover el componente para este lado. De acuerdo, lo que debería pasar es que debería de mover normalmente es la posición, solamente que de repente sí cuesta un poco, más que nada para poder organizarlo, pero sí se debería de estar moviendo. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer con las tres que quedan. Ahorita a lo mejor no nos vamos a preocupar tanto por la posición, pero ya que las tengamos listas sí va a ser necesario que las movamos un poco. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con esta. Esta efectivamente vemos que sí la podemos mover, entonces lo tenemos que mover desde una primera instancia. Vamos a seleccionar este componente y vamos a volver a rotarlo. Ahora en la parte de acá no tiene que quedar perfecto, pero bueno, ya sabemos qué es lo que puede pasar. Volvemos a aplicar y le damos cancelar. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo guía y lo vamos a poner con una separación de 1, 2, 3 hoyitos y uno en diagonal, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a ir aquí y aquí vamos a seleccionar otra vez el touch, seleccionamos el centro y nos vamos aquí. Entonces decíamos que era 3 y 1 en diagonal, lo vamos a poner en la parte de acá, ¿de acuerdo? Y ya se nos va a poner, como podemos observar. Para la última pieza o en la última parte nos vamos a ir acá y vemos que lo tenemos una a la derecha y una en diagonal para abajo. Entonces nos vamos a ir en la parte de acá, vamos a seleccionar el eje y una a la derecha y una en diagonal en la parte de acá abajo, la colocamos y ya se nos puso, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cuidadosamente con lo de las constraints porque aquí vemos que tiene errores y estos errores pueden llegar a ser simplemente porque no los llega a detectar al 100%, pero no hay que preocuparse tanto por eso realmente, porque los puede llegar o bien a rotar o a modificar. Déjenme solucionarlo y posterior a eso seguimos con el fixture y yo creo que también me voy a ir un poco más rápido. Listo, ya arreglamos las constraints. Lo único que hicimos fue quitarlas y al momento de quitarlas nos rotó las piezas. Esto pues a lo mejor no nos termina de convencer, pero es para evitar que existan este tipo de situaciones. Vamos a seguir continuando con el ensamble. El ensamble ahora nos pide que estas las posicionemos, las S500-220 las posicionemos en cada uno de estos ejes. Entonces es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a redirigir acá y vemos que son estas las que queremos. Le vamos a dar en
aquí todo lo que vamos a hacer van a ser el posicionamiento de los ejes. Entonces realmente no es tan complicado. Hay que regresar acá y vemos que ya nos las puso en la parte de abajo, solamente que aquí hay un pequeño detalle y es que nos la rotó. De acuerdo, para poder solucionar esto, creo que lo que vamos a hacer va a ser darle en aplicar, vamos a cancelar y vamos a ver cuál es el que la relaciona. Ya este se lo vamos a quitar y en mover componente vamos a tratar de rotar lo que es esta pieza. Ahora la vamos a rotar 180 grados para que quede bien y le vamos a dar en aplicar. Listo, y esto simplemente es para que podamos nosotros colocarlo de manera correcta. ¿De acuerdo? Voy a colocarlo y enseguida les indico cómo se hace el resto de las piezas. Perfecto, entonces les quiero mostrar cómo va el avance de este ensamble. En este caso lo que pusimos fue el correcto posicionamiento de las las S500-220. Hicimos estas constraints que lo primero que hacían, como les mostraba hace un momento, era ponían el eje y después de poner el eje lo alineábamos con la cara y ya prácticamente eso era lo único que teníamos que hacer. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar en algunas digamos en algunos casos esta puntita, y para otra punta lo que vamos a hacer va a ser colocar esta pieza que nos permite hacer el toque con la otra pieza, que es la pieza 7, para poder hacerlo de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces enseguida regresamos al ensamble, que es nuestra guía, y podemos ver que según estas caras lo que tenemos es que para la primer S502 podemos ponerle esta agarradera. Aquí se me olvidó destacar que estamos ocupando otro pequeño acoplador. Estoy checando cuál es. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es que hubo un pequeño error. Para esta más pequeña tuvimos que haber agarrado un S500-120 y para la más grande tuvimos que haber agarrado el S500-220. ¿De acuerdo? Entonces vamos a solucionarlo de una vez. Este es el que tenemos mal, entonces lo que tenemos que quitar son las digamos restricciones que tiene la pieza. Son únicamente estas dos restricciones. Entonces vamos a hacerlo de una manera sencilla y rápida. Vamos a revisar dónde es que tiene que ir realmente posicionado esto, y solamente vemos que tiene un espacio de separación. No tiene en este caso otra plaquita como de estas para poder seleccionarla y sujetarla, entonces la vamos a poner rápidamente, ¿no? Entonces lo que hacemos va a ser mover el componente, seleccionamos el componente y cambiamos la dirección, lo movemos libremente y vimos que ya quedó. Le damos en aplicar y vamos a irnos rápidamente a esta pieza. Cambiamos, la colocamos en esta posición, y cuando la colocamos en esta posición la vamos a rotar 90 grados únicamente para que no nos genere un tipo de conflicto. Aplicamos, cancelamos y vamos a hacer las restricciones. La primera restricción va a ser en la parte de acá. Vamos a agarrar este eje y lo vamos a colocar en la parte de acá para que quede puesto de este lado. De acuerdo, lo que podemos ver acá es que nos está generando un pequeño conflicto, porque lo que debería de hacer es que debería de rotar para que se enrosque. Entonces le damos en aplicar, cancelamos, vamos a quitar esto. Y enseguida les muestro cómo sigue lo demás. Movemos el componente, volvemos a rotarlo. En este caso la rotación la queremos hacer hacia acá, 180 grados y listo. Aplicamos y lo modificamos acá. Cancelamos, creamos otra vez esta misma opción, restringimos. También ya hicimos vamos a restringir lo que es este eje con este otro. ¿Sí? Listo, ya vemos que ya no hay error. Vamos a darle en aplicar y vamos a hacer exactamente lo mismo con este eje. Seleccionamos este eje, nos movemos por acá, tenemos una separación y colocamos aquí. ¿De acuerdo? Aquí también nos volvió a marcar un pequeño error.
Vamos a aplicar, cancelamos y vemos que esta es la que nos marcó error. Seleccionamos otra vez el componente y lo movemos, y realmente este es un poco conflictuante, pero es cuestión de que nosotros casi le agarremos la onda, porque puede que lleguen a existir este tipo de errores. Lo que vamos a hacer es que vamos a seguir haciendo estas constraints. Seleccionamos recordando este eje de acá, y ahora vamos a seleccionar este otro. Se vuelve a voltear, pero no hay que preocuparse, le podemos dar en cancel y nos lo regresa. Como ya lo tenemos realmente alineado, lo que podríamos hacer es que genere un offset. Vamos a darle aquí, que exista un movimiento entre acá y acá de 0, le damos en aplicar y listo, ya lo tenemos. Vamos a darle otra vez en este, pero ahora lo que queremos hacer es que la carita de acá nos la mueva solamente un poco. Entonces estoy encontrando la superficie correcta. Pueden, como repito, esconder la pieza, pero en este caso no lo estamos haciendo porque es un poco más rápido. Volvemos a aplicar, hacemos el toque con esta cara y con esta otra y listo, ya la tendríamos. Por último le damos a aplicar, en cancelar, y ahora nos vamos a redirigir otra vez aquí. Vemos que tanto en este como en este otro ya lo vamos a poder poner lo que son los pequeños toques de la pieza. Entonces regresamos acá, vemos que tanto este como este tienen casi la misma medida, y voy a volver a enseñar únicamente cómo poner el primero. Pongo los demás y posteriormente lo último que nos quedaría sería montar este. Lo tengo en la parte de acá. Vamos a montar este y las piezas. Entonces déjenme regreso, y cuando regrese les muestro cómo queda para que al final podamos montar las piezas de manera correspondiente. De acuerdo, acá ya colocamos otras dos puntas. Ahora lo que vamos a hacer rápidamente va a ser ver cómo es el ensamble para esta pequeña pieza de acá, la que estamos seleccionando aquí. Entonces lo que nosotros necesitamos darnos cuenta es hacia dónde está el posicionamiento de la pieza. Por lo tanto vamos a irnos acá al ensamble y nos damos cuenta de que la parte más corta es la que debe de ir sujeta a esta parte de acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a modificar esta pieza. Aquí tiene las letras y esto es lo que debe de ir sujetado acá, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la parte de lo que es aquí, y vemos que la que necesita ir sujeta es la que está del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces del lado derecho lo vamos a colocar. Entonces lo tenemos que colocar en el más pequeño. Enseguida regresamos y les mostramos cómo queda el resultado final. De acuerdo, esto fue lo que hicimos. Simplemente le pusimos esta puntita para que pudiera tocar a la pieza, y después lo que colocamos fue una joint. Aquí lo que necesitamos hacer es que exista un offset de 0, o en caso de que si nos deje alinear los ejes no necesitaríamos modificar gran cosa. Vamos a mover el componente. Hay que recordar que pues estos componentes ya están unidos, entonces no hay tanto problema, y lo único que querríamos hacer es que rote. Pero como vemos acá existe un pequeño detalle, y es que como existe esta constraint, rota con todo y la pieza. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cancelar, descartamos los cambios, quitamos de esta y le vamos a dar la vuelta. Enseguida lo voy a mostrar, pero ya ensamblado en la parte de acá abajo, en la parte roja. Listo, ya tenemos aquí esta parte. Ahora lo único que nos faltaría sería montar nuestra última pequeñita pieza, que es la que tenemos en la parte de acá. La vamos a montar en el último hoyito que nos queda acá, y lo último que nos quedaría hacer sería añadir la pieza para poder colocarla dentro del fixture de manera correspondiente. Entonces enseguida vuelvo ya cuando tenga esta pieza puesta y les voy a explicar cómo es que queda. Listo, realmente fue muy fácil hacer el montaje, simplemente era alinear los ejes y después la cara que estaba en la parte de atrás. Esto necesitaríamos moverlo un poco para la derecha, porque si podemos ver acá en el ensamble lo tenemos así. Voy a mostrar cómo es la vista de la parte de arriba y listo. Ahora por último vamos a, antes de añadir y mover esa cosa, vamos a añadir la pieza 7. Esta pieza 7 ya la habíamos hecho en NX, es perteneciente a una de las actividades que hemos realizado. Vamos a darle en aplicar, cancelar, y vamos a mover el componente. Podemos ver que está acá. Hay una manera muy fácil de resolver este tipo de situaciones porque no nos aparece del todo bien, entonces lo vamos a alinear y le vamos a dar la vuelta. Enseguida regreso y les muestro cómo.
Listo, ya la tenemos colocada y ahora lo único y último que vamos a hacer va a ser colocar esta pieza dentro del fixture, que sería la parte de acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso y concluiríamos el video. Y listo, como última parte de nuestro fixture, lo único que quedaría revisar es que efectivamente quedaron todas de manera correcta. Podemos ver acá cómo existe hasta cierto punto la sujeción. Esto simplemente sería cuestión de modificar lo que es el posicionamiento de esta pieza desde dentro del ensamble. Y realmente sería todo lo que habría que hacer. ¿De acuerdo? Entonces esto sería todo por el video de hoy. Un poco de complemento de lo que tendríamos que hacer. Y posteriormente ya explicaremos cómo es lo de la CMM.